Hola mini bonsaístas. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosita muy interesante que he estado investigando para mí, estaba haciéndolo para mí, llevo ya tiempo investigando este tema y bueno, y como estaba sacando cositas bastante interesantes, me he animado a hacer este vídeo también para vosotros. Consiste en ver si en la literatura científica hay contenido sobre las hormonas de enraizamiento para esquejes leñosos. Es importante este matiz para esquejes leñosos. Y también si el musgo efagno tiene también estas propiedades de enraizamiento. Para introducir el tema, primero tenemos que entender qué pasa de forma natural en una planta cuando le cortamos una rama. ¿Por qué cuando le cortamos una rama ellas por sí solas pueden emitir raíces de forma natural? Pues como bien sabéis, las auxinas son las hormonas responsables del crecimiento apical del árbol, no solamente de lo que es el ápice y la copa, sino también están en las puntas de las ramas. La orientación de estas auxinas siempre es de arriba a abajo, siempre van del ápice hasta la raíz, dando lugar o teniendo la función de engorde de la zona apical, engorde de las ramas, engorde del tronco y formación de raíces. Entonces, cuando nosotros damos un corte en una rama de forma natural, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dos fenómenos. El primero, dependiente de las auxinas, al interrumpir el flujo de savia por el corte, se acumulan las auxinas endógenas. Esta es la señal clave para iniciar la rizogénesis o la formación de raíces de forma natural. Pero es que luego hay otra llamada, digámoslo así, que es la señal de herida. Al hacerle una herida al árbol o a la rama que queramos esquejar, se produce una activación y reprogramación celular. Es como un mecanismo de supervivencia del árbol para formar las raíces. Es una señal de que ha dejado de ser rama y para que empiece a formar a ser árbol. Es para que lo entendáis de una forma así esquematizada, pero es un proceso bastante complejo. Pero básicamente estos dos son los dos mecanismos naturales por lo que una rama tiende a esquejar ella por sí sola una vez que le damos el corte. Y nos hacemos esta pregunta. ¿Es posible mejorar este proceso fisiológico natural de una forma externa? O sea, nosotros podemos mejorar con determinados productos que este proceso de rizogénesis natural mejore, vaya más rápido y sea de mejor calidad. En cuanto a la introducción de lo que os acabo de decir, los polvos y geles para enraizar esquejes leñosos son formulaciones que contienen hormonas vegetales, principalmente auxinas sintéticas, diseñadas para estimular la formación de raíces adventicias en tallos duros o parcialmente lignificados. El objetivo de este trabajo es evaluar la evidencia científica disponible sobre la eficacia de los geles y polvos de enraizamiento basados en auxinas en la propagación de esquejes leñosos. Muy importante, no os voy a contar mi experiencia personal, os voy a contar lo que hay descrito en la literatura científica sobre este tema, sobre los geles, sobre los polvos, o sea, sobre las auxinas y sobre el musgo esfagno. No es mi experiencia personal. Y el trabajo este de investigación va dirigido a esquejes leñosos, no a micropalitos, sino ya a arbolitos o ramitas de 1 centímetro. Quiero decir que vamos a trabajar sobre un material ya lignificado, digámoslo así. Entonces, muy importante que os quedéis con esto. Esquejes leñosos, evaluación de hormonas de enraizamiento, tanto en polvo como en gel, y que no es mi experiencia personal, es lo que hay descrito en la literatura. Empecemos hablando de los geles enraizantes.
Están compuestos de auxinas sintéticas, generalmente en las isoformas que aparecen en pantalla, la IVA y la NA, que son las responsables de inducir la formación de raíces. Tienen una base gelificante. ¿Esto qué hace? Permite una adherencia uniforme al esqueje y mantiene el producto en su sitio. Algunas marcas llevan antifúngicos y antimicrobianos. Esto provoca una reducción del riesgo de pudrición durante el inicio del enraizado. Y otras marcas también, solo las premium, llevan vitaminas y cofactores. ¿Esto qué hacen? Apoyan el metabolismo del tejido en regeneración. Cuanto más cositas lleve un gel enraizante, más caro va a ser. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los geles enraizantes? Aportar hormonas vegetales, o sea, las auxinas en este caso, de forma externa. Protege el tejido recién cortado. Crear un microentorno que favorece la formación de raíces. Viendo un poquito más detenidamente cuál es el mecanismo de acción, me gusta explicaros todo esto para que entendáis qué ocurre tanto en una planta de forma natural como si nosotros la manejamos de forma externa, porque yo creo que todo esto ayuda luego a cómo tenemos que tratar nuestras plantas o nuestros esquejes. El mecanismo de acción un poquito más detallado consiste en la adhesión y formación de una barrera protectora que reduce la deshidratación y reduce la entrada de patógenos con el gel, absorción de las auxinas por el cambium y floema, y se forma un callo, que es muy importante antes de la formación de raíces. Se produce una estimulación del metabolismo y señal hormonal. Algunos geles incluyen cofactores como vitaminas, algas, aminoácidos que alimentan la zona de regeneración, reducen el estrés y mejoran la respuesta hormonal. Cuarto punto, acción antimicrobiana. Algunos geles incluyen fungicidas o extractos naturales para reducir el riesgo de hongos y bacterias. Quinto punto, regulación de humedad y microambiente. El gel funciona como una matriz hidratante temporal, limitando la acumulación excesiva de agua en el corte. Sexto, desarrollo de raíces adventicias, que son las primeras raicillas esas blancas que veis que se caen solo con mirarlas. Séptimo punto, emisión de raíces estructurales. Ya tenemos un buen panecillo de raíces. Y luego, ahora vamos a ver cómo se usan los geles enraizantes. En primer lugar, tenemos que prepararnos el esqueje. Cortamos el esqueje con 2-4 yemas. Eliminamos las hojas inferiores para reducir la transpiración, dependiendo de la época en que lo hagamos, por supuesto. Realizamos el corte en bisel para aumentar la superficie de absorción. Sumergimos la base en gel unos 5 milímetros, unos segundos. Unos 5 milímetros, chicos, no meter ahí medio esqueje, que sé que alguno lo hacéis, incluyéndome yo. Luego, quinto punto, tener preparado un sustrato ligero con buena aireación y saturado de agua. Maceta pequeña, punto súper importante, chicos. Tenemos que tener ya la maceta donde queremos introducir nuestro esqueje preparada con un sustrato súper ligero, acadama sola, pómice solo, me da igual, un sustrato súper aireado y sobre todo que esté ya regado. Y lo que os he dicho, una maceta muy pequeña, no valen macetas grandes. Las raíces van a buscar su ambiente y cuanto más pequeño, mejor y más rápido lo van a hacer. Sexto punto, hacer un agujero en el sustrato e introducir el esqueje con cuidado de no tocar las paredes para no perder el gel. Muy típico que lo pinchemos y entonces todo el gel pues se va a quedar en la superficie del sustrato. Tiene que estar regado, hacerle el agujero, meter el esqueje con el gel que sin que toque las paredes y otro aporte que aparece en la literatura científica, no hundir demasiado el esqueje. Estamos acostumbrados a meter medio esqueje en tierra, incluido yo, y la literatura científica dice que con 1 centímetro es más que suficiente. En este primer paso tan sencillo que es eso, prepararte el esqueje y ponerle el gel y ponerlo la macetilla, ya se cometen errores. Insisto, todo esto es lo que viene en la literatura científica, no es de ahora mismo de mi cosecha. ¿Qué errores cometemos en este paso? Exceso de humedad en el sustrato, o sea, que usemos, por ejemplo,
tierra. Entonces, esto si no sabemos llevarlo bien, o sea, hacer esquejes leñosos, insisto, esquejes leñosos en tierra, pues vamos a llevar el esqueje a la pudrición si hay mucha humedad en el sustrato. Aplicar demasiado gel, se inhibe el enraizamiento, esto es por sobredosis. Usar gel en esquejes finos verdes, igual a sobredosis, lo mismo, igual a inhibición del enraizamiento. Enterrar el esqueje demasiado profundo. Esto en la literatura lo definen como exceso de humedad en muchas partes del tronco y por lo tanto pudrición de algunas zonas, incluso pudrición del esqueje leñoso total y exposición directa al sol o al calor. Todo esto provoca una degradación hormonal. O sea, cuando tengamos el esqueje no hay que ponerlo directamente al sol porque degrada los procesos hormonales. Para mí lo más importante de todo, el cuidado post. Todo lo anterior cualquiera lo puede hacer. Si no hacemos un cuidado post, sobre todo el primer mes, nos podemos despedir de nuestro esqueje leñoso. Vamos a empezar, os diré los factores que son súper importantes. El primero, mega importante, no regar. No regar. Tenemos ya el sustrato súper regado ya de antes y metemos el esqueje. Entonces no lo reguemos porque si lo regamos el gel te lo llevas, lo arrastras y ya te has quedado sin gel. No hay que regarlo. El esqueje hay que dejarlo con humedad alta, sobre todo en otoño. Si hacemos esquejes en otoño, hablaremos de fechas también posteriormente. En invernadero. En primavera podemos tenerlo en un invernadero los primeros 30 días, que es cuando ya van a aparecer las primeras raíces adventicias y luego lo podemos pasar a exterior protegido. Este ítem, el número 2, también lo vamos a hablar de una manera un poquito mejor. Luego, los riegos iniciales con difusores y solo si lo necesita. Si vemos que nuestra macetilla está húmeda en su invernadero o donde lo tengáis, no lo reguéis por regar. Tenemos la mala costumbre de que los esquejes los regamos todos los días pensando que el sustrato tiene que estar muy húmedo y eso lo que crea es pudrición y arrastre del gel. Por lo tanto, solo si lo necesita vamos a regar y si no, con el propio ambiente o la humedad ambiental que tengamos en el invernadero o donde lo tengamos es suficiente. Si en los primeros 10 días es necesario regar porque se seca, hagámoslos con difusores. Los esquejes deben de recibir luz, pero nunca directa, o sea, que estén en un sitio simplemente que tenga luz, que no sea directa y ya está. Luego, este punto número 5 aparece en muchísimos artículos. La temperatura ambiental más fresca que la temperatura del suelo, o sea, en el suelo unos 25 grados y la ambiental unos 20, aumenta el enraizamiento hasta un 60%. O sea, el calor basal acelera el enraizamiento hasta un 60%. Esto lo dicen muchos autores en comparación con otros esquejes leñosos que simplemente lo ponen pues en un sitio protegido que a lo mejor el suelo esté a unos 10 grados. Y luego, muy importante, la ventilación progresiva. Una vez que optemos ya por sacar nuestros esquejes del invernadero, no se pueden sacar de golpe. Esto provoca una deshidratación brutal y muerte de la mayoría de los esquejes. Entonces, las primeras 2 semanas, nada, el esqueje tiene que estar ahí metido, es cuando más va a enraizar. Luego, en la tercera semana, vamos a airear 10 minutos. En la cuarta semana, media hora o una hora. Y luego a partir de ahí, sin cubierta. Esto sobre todo va dirigido cuando hacemos esquejes en primavera. En otoño no va así la cosa. Más cuidados post-trasplantado. Prevención de hongos. Fungicida en spray comercial. Utilizar cualquiera. Una vez por semana se le da ahí un poquito de spray fungicida, de estos de cualquiera, comerciales, y con esto es suficiente. Señales de avance. Formación del callo en 7 o 10 días, por eso no se riega en ese tiempo. En 10 días no vamos a regar porque podemos arrastrar el gel e inhibir o impedir la formación del callo. Esto
es lo que debe ocurrir, pero no lo vamos a ver, porque como está enterrado, a los 30 días al mes ya debemos de ver raíces emergiendo por el orificio de drenaje de las macetillas. Estos son señales de avance, ¿eh? Luego ya a las 8 semanas empezamos a ver crecimiento nuevo en nuestro esqueje. Lo que son pequeños tiritos. Todo eso significa que ya hay enraizamiento. Si hay brotación en el esqueje, pero no hay raíces, obviamente que no hay raíces, simplemente que te salen las hojitas y empiezan a brotar, esto significa que está tirando de reservas. No es un éxito. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Aumentar las medidas post. O sea, no nos vengamos arriba, no lo saquemos fuera del invernadero si está, no lo saquemos de nuestra zona protegida al sol. De momento hay que seguir haciéndole los mismos cuidados post hasta que empiece a aparecer crecimiento nuevo. Y la aparición de tiros largos es que ese esqueje ya ha pillado. Es un éxito total. Y noveno punto de cuidados post. A los 2 meses, trasplante a sustrato mejor, más definitivo para crecimiento y adecuar maceta a nuestros propósitos. Se puede empezar a abonar a baja dosis o darle solo algas durante un año. Este ítem viene en la literatura científica descrito sobre todo por profesionales del bonsai que se dedican a hacer trabajos de nevari precoz. Es como hacen en el caso de cuando cultivan los pinos desde semilla, que cuando ya han enraizado le pegan un corte, le quitan la raíz y lo vuelven a plantar otra vez para que salga un nevari radial. Este ítem no está recomendado a aficionados y yo, desde luego, jamás lo he hecho. Yo hasta el año siguiente, si ha enraizado, no lo saco de esa maceta o de ese contenedor donde lo haya puesto. ¿Qué errores comunes cometemos en esta fase del post? Hemos hablado de errores comunes nada más empezar a hacer el procedimiento, ahora hablemos de errores comunes durante el post. Regar nada más meter el esqueje en la maceta, lo hemos hablado. Arrastre del gel igual a fracaso. Regar a diario con manguera, exceso de agua igual a pudrición. Revisar los esquejes estirando a ver si tiene raíces. Fatal. Las raíces adventicias son súper finitas. Si tiene una o tiene dos y tiramos, te la acabas de cargar. Usar maceta grande. Gran error. Hay mucha humedad y poco aire. Suelen fallar estos esquejes leñosos. Ver brotación y empezar a abonar. Eso es un fallo garantizado. El nitrógeno precoz en esas pequeñas raíces adventicias inhibe las auxinas en esta fase. Estos son algunas marcas comerciales que os pongo, unas más baratas, otras más caras, todo dependiendo de lo que traiga. Pero todas estas traen auxinas, que es lo que tenemos que buscar si buscamos algún producto enraizante. En cuanto a los geles enraizantes, concluimos. Hay muchos estudios que comparan la eficacia del uso de hormona en gel para esquejes leñosos versus control sin hormona, y todos, en mayúsculas, son contundentes. Usar auxina externa aumenta el porcentaje de enraizamiento, produce más raíces y más largas. En especies leñosas difíciles, el salto entre no usar nada y usar gel es muy claro. En especies fáciles puede no ser tan dramático este cambio de porcentaje de éxito, pero sigue mejorando la calidad de la raíz y la rapidez en su formación. Las hormonas de enraizamiento no hacen algo que la planta no pueda hacer por sí mismo, que lo hemos hablado en la introducción. Lo que sí hace es aumentar la probabilidad y rapidez del proceso. Estos son los estudios en los que me he basado para realizar este trabajo de investigación de los geles. Si alguno desea la referencia completa, que me lo diga si se quiere leer el artículo completo. Pero con estos datos que os pongo aquí son fácilmente encontrables. Vamos a hablar ahora de las hormonas en polvo, otro tipo de auxina externa pero en otro formato.
Está compuesto por una formulación talcada de auxinas sintéticas diseñadas para inducir raíces adventicias en tallos cortados. Generalmente están compuestas por auxinas tipo IVA más el agente portador, que es el talc. Algunos traen fungicida suave y algunos van a traer vitaminas. Y como pasa en los geles, cuanto más cosas traigan, más caro cuestan. El mecanismo de acción es exactamente igual que para los geles. ¿Cómo se usan las hormonas en polvo? Pues lo mismo, cortamos y preparamos el esqueje, humedecemos muy ligeramente la base o secar si estaban en remojo. Pongo ahí unas señales porque hay un ítem especialmente dedicado a que si hay que mojar los esquejes previo o tenerlo en remojo un tiempo. Por eso no me voy a extender aquí. Una vez que tengamos ya el esqueje y vamos a aplicar la hormona en polvo, solamente lo vamos a tocar en el extremo que hemos cortado, 2-3 milímetros. No metamos medio esqueje dentro de la hormona. Una vez puesto, te va a quedar un pegote porque está ligeramente húmedo. Sacudir el exceso de manera que quede una fina capa blanca. También lo veremos porque vamos a hacer un vídeo explicativo, o sea, lo que es la parte práctica. Y plantar de la misma manera que he explicado en los geles, o sea, sustrato húmedo, aireado, hacer un agujero antes para no arrastrar el polvo, lógicamente, no regar después durante un tiempo, en fin, todo eso lo hemos hablado anteriormente y el mecanismo es exactamente igual. Sin embargo, seguimos cometiendo errores en este sencillo paso. Mojar demasiado el corte. Si el corte se moja demasiado, el polvo se empasta y se va a caer en bloque y no te va a dejar esa fina capa blanca que es lo que buscamos. Enterrar demasiado el esqueje, ya lo hemos dicho, igual a pudrición. Usar demasiado producto, o sea, que tengamos toda la base mojada, lo mojemos en el polvo, nos aparezca una bola blanca y eso directamente lo metamos en la maceta. Mal. Eso inhibe, eso quema el esqueje leñoso. Y aplicarla sobre esquejes demasiado verdes. Los micropalitos de 2 milímetros que os he dicho que no están lignificados, eso los quema. También hablaremos de cuándo usar uno u otro según la literatura. En cuanto a las hormonas en polvo, tanto los cuidados post como los errores que cometemos en los cuidados post es exactamente igual que para los geles. En el uso de hormonas en polvo, las conclusiones. Tiene el mismo mecanismo fisiológico, la misma hormona, la misma ruta molecular, pero diferente eficacia en la aplicación y el manejo con respecto a los geles. O sea, tiene exactamente igual en cuanto a esto. Lo único que cambia es en la aplicación y el manejo. Hay muchos estudios que comparan la eficacia del uso de hormona en polvo para esqueje en general y en particular según tamaño versus control sin hormona y todos son contundentes. Usar auxina externa aumenta el porcentaje de enraizamiento, produce más raíces y más largas. En especies fáciles puede no ser tan dramático este resultado, pero sigue mejorando la calidad de la raíz y la rapidez en su formación. Conclusión, como veis, exactamente igual en la literatura científica revisada, tanto en hormona como en gel. Estos son los estudios en los que me he basado para hacer esta parte de hormona en polvo. Os digo lo mismo, si queréis alguno mucho más completo, pero es fácilmente identificable con los métodos que tenemos ahora en Internet. Y a partir de ahora vamos a hablar de cosas comunes tanto si usas gel como si utilizas hormona en polvo. Por eso lo voy a poner en este apartado los dos juntos. ¿Es necesario el remojo previo del esqueje leñoso? Esta pregunta o este ítem me parece muy interesante para ver si lo que hacemos antes de saber esto que he estado investigando, si lo hacemos bien o mal. Pues mira, ¿qué dice la literatura? La literatura dice mojar en agua 1 o 2 horas. ¿Esto qué provoca? Rehidrata, reduce el estrés hídrico y aumenta el éxito. Muy recomendado. Aparece como algo muy recomendado que tenemos que hacer en todos los esquejes leñosos.
En otras cosas, o sea, lo remojamos en otras cosas. En la literatura aparece que para remojarlo en otras cosas, tipo aminoácidos, tiamina, que es vitamina B1, enraizantes o teóricos, enraizantes líquidos, HB101, Superdrive. Si usamos este tipo de sustancias para el remojo, lo deberíamos de dejar 2 horas si queremos que haga algo. Pero ¿qué dicen los estudios con respecto a remojarlo en otras cosas? ¿Esto influye en algo? Pues ayudan a reducir el estrés, mejora la hidratación y nutre el esqueje, pero por sí no inducen raíces ni aumenta la tasa de éxito, solo apoya el proceso. ¿Qué significa esto? Que usar este tipo de cosas para el remojo, aparte de que lo tenemos que hacer durante 2 días, lo que hace es nutrir el esqueje en el caso de que esté en raíce, o sea, de que va a estar mejor nutrido, pero por sí mismo no va a ayudar a que enraíce mejor. Y lo que nunca, nunca, nunca tenemos que hacer es remojar nuestro esqueje leñoso en productos con nitrógeno. Esto de entrada inhibe el enraizamiento. O sea, que si tú estás usando un aminoácido potente que tenga 10 de nitrógeno y lo estás remojando ahí, según la literatura, eso te estás cargando directamente el mecanismo fisiológico de la planta de que la auxina llegue a la zona del corte y estás inhibiendo precisamente ese paso porque le estás dando nitrógeno en esta fase tan precoz. Entre geles y polvos, ¿cuál es mejor? ¿Qué dice la literatura de esto? Pues no hay estudios serios que comparen directamente uno con otro. Puede haber indicios, matices y algunas notas que apoyan el uso de uno u otro según el esqueje. La elección de uno u otro depende de la experiencia práctica, especie, condiciones y comodidad. Lo que está muy demostrado que es mejor usar auxina independientemente del formato que no usar nada. Os pongo aquí una pequeña nota porque esto sí aparece en la literatura científica cuando estuve buscando cuál era mejor en general. Y encontré esto que es muy interesante. En esquejes verdes la literatura dice que no usemos nada, ni gel ni polvo. En esquejes semileñosos, que son estos que tiene menos de 0,5, parece ser que funciona mejor el polvo, y en esquejes ya más gorditos, de 0,5 para arriba, parece ser que funciona o que está más recomendado el uso del gel. Más cositas para ambos casos. ¿Aumentan la eficacia poniendo los dos a la vez? O sea, usamos gel y polvo. ¿Esto sería mejor? Por ejemplo, lo que yo hago o lo que yo hacía. ¿Qué nos dice este estudio de Wen y Timan? Nos dicen que el beneficio no es acumulativo. Duplicas dosis, saturas el tejido y demasiada auxina no acelera la raíz, sino que la inhibe. Por lo tanto, ¿aumenta la eficacia poniendo los dos a la vez? No. Rotundo, además, lo dice el nota este. Vamos a hablar también de un tema muy interesante relacionado o no con el enraizamiento de nuestros esquejes, que me vino a la mente también haciendo este trabajo porque realmente los únicos productos reconocidos que tienen auxina y que ayudan al enraizamiento de los esquejes leñosos es el gel y el polvo. Pero todo el mundo habla o ha hablado del musgo esfagno y su uso es pues bastante extendido, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el musgo esfagno en el caso del enraizamiento de esquejes. Primero vamos a ver de qué está compuesto. Es uno de los materiales más utilizados en horticultura avanzada, propagación y bonsái por sus propiedades únicas. Está compuesto de celulosa y hemicelulosa. Esto lo que hace es retener agua. Tiene lignina, da lugar a resistencia mecánica. Esto me es muy interesante porque yo he visto las Zelkova Nires, estas pequeñitas que vienen hiperlignificadas, consiguen esa lignificación porque la abrazan durante un tiempo en musgo esfagno, todo el tronco. Y parece ser que esto aumenta lo que es la lignificación del tronco.
El musgo esfagno lleva una sustancia que se llama esfagnan. Esto es un agente antimicrobiano y además lleva fenoles y ácidos húmicos, que son antifúngicos. Por eso, antiguamente las heridas de guerra se vendaban con musgo esfagno por su actividad antimicrobiana y antifúngica. Y además es un producto que tiene un pH ácido. Después de todo esto que ya acabamos de decir en la composición, si vamos viendo todos los ítems, parece que el musgo es ideal, ¿no? Para enraizar, ¿no? pH ácido, antifúngico, antimicrobiano, en fin. ¿Sirve para propagar esquejes leñosos? Pregunta del millón. Sí, y muy útil en especies difíciles gracias a su equilibrio entre humedad, oxígeno y propiedades antifúngicas. Mantiene la humedad muy estable sin encharcar en la base del esqueje. Reduce la pudrición por este mismo mecanismo, porque mantiene la humedad estable, no lo deja estancado. Promueve la formación del callo antes que la raíz y donde más brilla es en la formación de acodos. Servir para propagar los esquejes leñosos no significa nada. ¿Sirve para propagar los esquejes leñosos? Sí que sirve por estas razones que os pongo. Pero ¿realmente tiene poder enraizante de por sí el musgo esfagno? Pues no. Y además, súper demostrado en la literatura científica. Hay hasta tesis doctorales sobre el musgo esfagno de lo interesante que es. ¿Por qué no tiene poder enraizante de por sí? Porque no tiene hormonas, no tiene auxinas. Si no tiene hormonas, no enraiza por sí solo. Entonces, al no tener auxina que enraice por sí solo, no es capaz de inducir raíces como hemos visto en los geles y polvos, que sí tienen auxinas y inducen raíces ellos. Pero el musgo crea las condiciones ideales que favorecen el enraizamiento, por lo que parece que tiene poder enraizante. Parece que lo tiene, pero no lo tiene. El esfagno no da la orden, pero ofrece el mejor lugar posible para que la orden funcione. Todo esto lo dicen estos estudios que vienen abajo y más aún, lo que pasa es que yo os he puesto aquí algunos. Y el ejemplo que se me ocurre es que si tú tienes una apendicitis, tú vas a un hospital, el hospital no te cura, te va a curar el cirujano que te opere de la apendicitis. Pero ¿cuál es el mejor sitio donde tú te vas a recuperar? Pues en el hospital. O sea, el hospital no te cura, pero es el ambiente necesario y más propicio que vas a tener una vez operado para que tu recuperación sea mejor. Pues esto igual. El cirujano es la auxina y el musgo esfagno es el hospital. No sé si os vale el ejemplo. Técnicas de esquejado con musgo esfagno. Muy interesante también. Preparamos el esqueje, como ya sabemos. El utilizar musgo esfagno como técnica de esquejado no exime que no utilicemos el gel o el polvo. Por lo tanto, aplicamos gel, polvo en el corte de acuerdo a como hemos aprendido previamente. Preparar el suelo. La literatura científica dicen los artículos, hay varias formas de preparar el suelo con musgo esfagno. Prepararlo puro, o sea, musgo esfagno tal cual, mezclarlo con acadama al 50% o con perlita al 50%. Y luego seguimos haciendo nuestro mismo post. Aquí abajo os pongo técnicas de esquejado según estos autores, utilizando el musgo esfagno. Y ahora vamos a hablar de cómo o cuáles son las fechas más propicias para hacer nuestro esqueje leñoso. Utilicemos geles, utilicemos polvo, utilicemos musgo esfagno o no utilicemos nada, me da igual. Pues mira, cualquier fecha es buena para realizar esquejes leñosos, siempre y cuando tengamos un calor en la base hasta de 26 grados y un frescor aéreo hasta de 20 grados. Si lo hacemos en otoño, obligatorio el invernadero. No van a emitir raíces en otoño, pero sí van a formar este callo tan importante que necesitamos para cuando haya calor empiecen a emitir raíces. Es lo que se llama enraizamiento latente con callogénesis previa.
Este proceso está demostrado que enraiza más rápido que si se hace en primavera sin el callo previo. Y si lo hacemos en primavera, que es lo clásico, lo tenemos que proteger o debemos, mejor dicho, protegerlo un mes sin invernadero. Mejor con invernadero. Y si no, pues a la sombra. Y a partir de ese primer mes, ver cuidados post en cuanto a aireación y manejo. Que hemos visto antes que después de los primeros 10-12 días, pues destapar el invernadero, esto media horita, tal. Esto cuando lo hacemos en primavera. Si lo hacemos en otoño, lo tenemos que tener todo el otoño y el invierno en el invernadero, y cuando venga la primavera y empiece a dar los primeros signos de enraizado es cuando empezamos a utilizar estas técnicas de aireación, que la aireación más o menos en un mes está conseguida y ya el esqueje se adaptaría perfectamente al exterior. Y ahora, como siempre digo, ¿qué es mejor hacerlo? ¿En otoño o en primavera? ¿Cuál es la mejor fecha para hacer esquejes leñosos? La evidencia científica no aporta una respuesta universal clara porque depende de la especie, las condiciones ambientales y el tratamiento post aplicado, así como las posibilidades de cada aficionado. Unos reportan mejores resultados en primavera y otros en otoño, no pudiéndose decantar por una estación u otra. En otoño solo merece la pena planteárselo si trabajas con invernadero muy controlado. Para España en general, la opción más segura y repetible sigue siendo la primavera en todas las zonas. Todo esto no es de cosecha propia, todo esto es sacado de la literatura científica. Aquí abajo a la derecha los artículos que he utilizado para responder a esta pregunta. ¿Hacerlo en otoño o en primavera? ¿Qué es mejor? Pues muy fácil. Si tienes las condiciones ideales de hacer un buen post, o sea, un buen invernadero controlado, pues hazlo en otoño porque probablemente hagas tus podas en otoño. Entonces ya aprovechas. ¿Que no lo tienes? Lo más seguro y repetible en cualquier parte de España es hacerlo en primavera. Y nada, chicos, este ha sido mi aporte de investigación. Yo espero que os haya ayudado para continuar este trabajito de investigación. Vamos a continuar con un vídeo sobre poner en práctica lo que hemos aprendido tal y como dice la literatura, no como hago yo los esquejes leñosos, sino como dice la literatura que haya que hacerlo, pero esto ya será material para el siguiente vídeo. Como siempre os digo, si algo os funciona, no dejéis de hacerlo, seguid haciéndolo igual, pero si os he aportado algo que os ayude, para mí me quedo con eso. Un fuerte abrazo, mínimos aístas, y gracias a todos.